Siempre ha existido una prensa conservadora, una prensa fifí. Yo no inventé lo de fifí. Entonces, ¿qué son al final los fifís? Pues son fantoches, conservadores, sabelotodos, hipócritas, doble cara. Respeto. ¿Por qué no te callas? Ahorita lo arreglamos. Que no va a venir porque estás bien pinche visco. Hoy. Ahora sí me saliste más cabrón que bonito. Oh, ni madres. Aquí es la ley de Herodes. O te chingas o te jodes. Convencido de que el multilateral Viejo pendejo. Más te vale que le pidas perdón a mi hijo si no te las vas a ver conmigo, cabrón. Perdóname, mijo. Tenga una buena, cálida y acogida y sea bien recibido aquí en la región de los Tuxtlas. No fue albur, no sean así. No es este pinche mundo ni la voluntad de Dios. Es la bola de hijos de la chingada que lo manejan. Como el cabrón ese del licenciado Escurain. Y cae que es por su culpa que nomás no podemos salir del hoyo. Afortunadamente tiene México. Muchas gracias. Ya sé que no aplaudo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que nos escuchen. Bienvenidos a su podcast hispánico, reaccionario, no sé. Soda Histeria. En este episodio estoy yo solito en el panel de los fifís, en el kiosco de los tacos de los fifís. Estoy yo solito, tercio. Pero de invitado tengo a Francisco Núñez del Arco, autor del libro Quito fue España, y actualmente está desenvolviéndose en su proyecto político en Ecuador, el otro Ecuador. Francisco, saluda. Hola Tercio, un gusto, gracias por la invitación. No, gracias por venir. Francisco, está interesante tu proyecto El Otro Ecuador. ¿Por qué no empezamos un poquito explicándole a la audiencia de qué se trata? Claro, sí, El Otro Ecuador es un proyecto que tiene, esta es la segunda fase del proyecto. El proyecto en realidad se originó en 2007. Yo estudiaba en Argentina y con varios amigos que compartimos ideas nos propusimos crear una especie de tanque de pensamiento para replantearnos el pasado y por tanto el presente y el futuro del Ecuador. Y al hacerlo, empezamos a tener una actividad importante, pero éramos muchachos universitarios en ese momento. Y después cada uno obviamente se dedicó a sus vidas personales. Pero fue muy interesante. Entre el 2007 y el 2010 tuvimos mucha investigación, sobre todo producto de esa investigación están algunas de mis publicaciones, incluyendo mis libros, incluyendo El Quito fue España. La investigación para ese libro comenzó en esa primera etapa, en esa primera fase del Otro Ecuador, en algunos países, incluyendo el Perú, Ecuador, por supuesto, Argentina, Bolivia, Cuba, la misma España, en fin, a lo largo de los años y mis viajes por algunos de esos países. Y eso fue justamente gracias al impulso de la primera etapa del Otro Ecuador. En el 2010 tuvimos un problema con el gobierno del Ecuador, nos hackeó nuestro blog original. Sabemos a ciencia cierta que fue el gobierno porque encontramos la dirección desde donde nos hackearon y era una oficina de la Policía Nacional del Ecuador de esa época. Ni siquiera tuvieron la decencia de usar un VPN o un proxy, nada, fue así como fueron desnudos, los hackearon desnudos con la dirección IP. Sí, no, nada, porque aparte nuestros policías son bien básicos, entonces... ahí tenemos toda una historia con un intento de infiltración de la inteligencia, entre comillas, policial, muy graciosa, pero en algún momento les comentaré. 2009, llamamos la atención
bastante porque empezamos a hacer actividad en universidades y en centros culturales digamos, académicos de renombre en su momento, ¿no? Esto es en la Con una época visión de como Correa. la época de Correa, sí, 2007, Chavezín. 2010. Justo había entrado a Correa en el 2007. Pero después de que nos hackearon, me parece que fue en octubre del 2010, el blog, nosotros o sea, estábamos ya, digamos, en una etapa complicada, personal, cada uno, algunos acabando la universidad, otros ya con trabajo, como yo, con menos tiempo para ese tipo de ocupaciones, y digamos, cuando nos hackearon era como que la final de esa etapa, y decidimos no proseguir por un par de años, por varias razones. Pero fue muy, ya te digo, fue muy enriquecedora y productiva, sobre todo a nivel de investigación, porque hicimos mucha investigación documental en las bibliotecas, escudriñando el pasado, el Ecuador, porque, o sea, es importante un poco el contexto. Yo tuve estas inquietudes cuando me fui a estudiar a Argentina en el 2004-2005, casi ya 16, 15, 16 años, increíble cómo pasa el tiempo, ¿no? Porque en Argentina hay una importante escuela revisionista, sobre todo del periodo republicano, pero también algo del periodo, o sea, la llamada escuela revisionista, sobre todo del periodo republicano, pero también algo del periodo hispánico, porque ahora hay un nuevo revisionismo en Argentina hispánico también, que es más reciente, no es de la escuela típica del revisionismo de los años 30, 40, 50 de la Argentina. Entonces me llamó mucho la atención. Yo estudié relaciones internacionales, pero siempre las mejores materias en las que me destacaba más que ninguna otra eran en las clases de historia, ¿no? Sacaba 10 sobre 10, y recuerdo que un profesor argentino mío me dijo, de izquierda, por cierto, muy buena persona, inteligente, pero de izquierda, me dijo, tú sabes más de historia argentina que los argentinos. Y ahí fue cuando me di cuenta que en realidad ya debía haberme dedicado a la historia, pero bueno, esa es otra historia. El punto es que a raíz de las lecturas de los autores revisionistas argentinos, yo decía, bueno, ¿y en el Ecuador qué pasó? O sea, porque la historia de hecho, la primera aproximación a la revisión de la historia del Ecuador fue a través de un autor argentino, el afamado Manuel Gálvez, que escribió una biografía muy grande y para mí la mejor en muchas formas, sobre Gabriel García Moreno, que fue presidente del Ecuador. Vida de don Gabriel García Moreno. Entonces, para mí fue un universo completamente nuevo la revisión pasado, con una óptica distinta a la típica del sistema de enseñanza en el Ecuador y en nuestros países, que en general es dirigido por la izquierda, por la peor izquierda, llena de mitos y de... En todos los países, no solo los nuestros, en todo, desde Estados Sí, Unidos en hasta... en todos, sí, pero particularmente los nuestros. Entonces, para mí fue un nuevo mundo el tema de la investigación histórica, digamos. Y esta respuesta larga merita, porque si en la historia no entiendes del presente y no puedes hacer política. La historia es un instrumento de dominio, como bien lo resumió Orwell en 1984, cuando decía, O como... controla Ajá. No, el adelante. presente, controla el pasado, y quien controla el pasado controla el futuro, ¿no? Claro, Entonces, o como dice Gustavo Bueno, que la historia es un campo de batalla, es el campo de batalla de la política. lo es, lo es. Lo es. Entonces, con esa experiencia, yo volví a vivir al Ecuador. O sea, yo fundé el otro Ecuador en el 2007 en mis vacaciones de verano, pero yo volví a vivir en el Ecuador en realidad en el 2008, en abril del 2008 me parece que fue, ya no me acuerdo bien. Y ahí tuvimos esta actividad. Bueno, pasó esto, nos hackearon, el Estado se metió con nosotros y se sigue metiendo hasta ahora. Pero fue la primera experiencia, digamos, pero en esa etapa todavía no era la idea de política, porque sabíamos que no podíamos todavía meternos en política, yo tenía 22 años cuando fundé el otro Ecuador, el resto de gente yo era el mayor, sigo siendo el mayor, de hecho. Bueno, ahora no, ahora hay gente mayor a mí, pero digamos de los fundadores, yo siempre fui el mayor. Había gente que estaba acabando el colegio, gente que estaba en los primeros años de universidad, y entonces nos sabíamos que no estábamos en la etapa de hacer política, y el correísmo se estaba recién iniciando, la izquierda estaba muy fuerte en el Ecuador. Pasó a esto, trabajos, en fin. Pero en el 2012 retomamos, no como el otro Ecuador propiamente, pero sí los fundadores del otro Ecuador, un proyecto que había sido nuestra intención hace mucho tiempo, era rescatar el Instituto Ecuatoriano de Cultura Hispánica, que se fundó en 1947 por el gobierno español, con ecuatorianos de forma privada, que fue una institución multinacional, porque los institutos de cultura hispánica existieron en todos nuestros países. Los fundó Franco.
como un tanque de pensamiento justamente, y la verdad es que la labor, o sea, cuando ya fui presidente y me hice cargo y revisé la documentación y los libros, la biblioteca, tantas cosas, el gobierno Franco tuvo una visión política brutal en el tema cultural con una intención política que no se llegó a concretar porque era un trabajo generacional que se interrumpió con su muerte y más allá de estar yo de acuerdo, ¿no?, con el gobierno de Franco, ese no es el punto mío, pero en lo que me compete a los institutos de cultura hispánica, la labor fue más que relevante, ¿no? Y de hecho, hay una escuela de pensamiento de eso, al menos en el Ecuador, que se generó en torno al hispanismo gracias a los institutos de cultura hispánica, gracias al Instituto Ecuatoriano de Cultura Hispánica. Entonces, con los fundadores del Otro Ecuador, nos comprometimos en ingresar y en tomarnos del Instituto de Cultura Hispánica. Y lo hicimos, ¿no? Lamentablemente, en el medio tuvimos también el correísmo, enemigos nos sacaron, pero fue una acción enriquecedora porque yo ahí a través de eso tuve contacto con un montón de pensadores del ámbito hispánico del mundo, que ya los tenía antes del oro hispano, pero en esa posición oficial de ser presidente de una institución con representación oficial en gobiernos, en embajadas y demás, me brindó un montón de oportunidades para hacer otro tipo de contacto y hacer otro tipo de investigación, ¿no? Aunque bueno, yo había trabajado también anteriormente para la Quema Historia del Ecuador, así que tenía un poco de experiencia en eso antes. El punto es que a raíz de esto yo escribí mis libros y vino la persecución del correísmo, y nosotros siempre habíamos tenido la idea, y al final nos quitaron el Instituto de Cultura Hispánica, nos cerraron y nos han metido un montón de injurias y de mentiras por medio en eso, como tú sabes, como tú mismo sabes, o sea, sí, claro. Mucha gente tiene miedo de expresar lo que piensa, o sea, en nuestros países pensar como pienso yo y hacer lo que hago yo, escribir, investigar lo que hago yo, es muy peligroso. A mí me han perseguido, yo tengo una especie de muerte civil en el Ecuador, o sea, a mí hay trabajos que directamente me han dicho, ¿sabes qué? No podemos contratarte porque tú estás en una lista negra del gobierno y no hay cómo contratarte a ti, cosas por el estilo, ¿no? Claro. Entonces ha sido muy difícil y a la larga, o sea, esta misma situación personal y obviamente común de todos los que iniciamos del Otro Ecuador en el 2007 es entender lo que siempre hemos sabido, pero que nos estábamos preparando y creciendo y madurando personalmente a lo largo de varios años, de que la única vía real para cambiar, o sea, es por supuesto la cultura, pero eso es un largo camino generacional que tiene que impactar a la gran población de nuestros países, y eso se hace a través del poder, y eso es política. Si no haces política, no vas a hacer eso nunca, siempre te vas a quedar como un grupo de nerdos. Marginal. Un grupo de nerdos. De disidencia de pensamiento. Lo real que puede hacer es la de la política para cambiar la educación, la reforma educativa que buscamos nosotros, uno de los objetivos que tenemos, una gran reforma educativa. Y aparte de reformas políticas, sociales, de todo, pero también la educativa, por supuesto. Eso lo haces con política. Tienes que llegar al poder. Si no llegas al poder del Estado, no lo vas a hacer. Entonces, claro. Ahora yo tengo 34 años y decidimos hace 2 años, o sea, cuando yo tenía 32, retomar el Otro Ecuador en una nueva etapa y hacer esta labor que siempre nos dimos cuenta que en el caso ecuatoriano hemos tenido. A nosotros nos escucha mucha gente de muchos segmentos de la sociedad ecuatoriana, de las clases altas, de las clases medias, de las clases bajas, gente muy poderosa, inclusive también gente más sencilla, pero siempre, o sea, modestia aparte, tenemos un músculo intelectual muy importante y somos conscientes de eso, y la gente alrededor nuestro también es consciente, incluyendo el gobierno y el correísmo que nos persiguió en su momento. Yo en lo personal tuve una persecución, pero eso hablaremos otro momento, por el correísmo. Entonces, consciente de eso, decidimos retomar el grupo como un movimiento metapolítico. Allá no, en la primera fase era netamente cultural, metapolítico que incluye lo político, que está más de la política, pero que incluye. Y primero con la idea de hacer estas tertulias que sacamos en YouTube y actividades de reunión con gente del pensamiento disidente, también, digamos, ha abonado mucho en ese sentido a nuestro favor. El descontento generalizado, que después del fin del correísmo, estamos hablando que el correísmo inició en el 2007 y se acabó en el 2017, 10 años en el poder, la gente con descontento muy grande con el gobierno de él, con el socialismo del siglo XXI y con lo que pasó en la relación con
Chávez y Evo Morales y en fin, y todos estos gobiernos Francisco, déjame que se interrumpirte un fueron momento ahí. gestando en estas décadas. Te puedo interrumpir y hacerte una pregunta. ¿En verdad la gente de Ecuador se cansó del gobierno de Correa? O sea, ¿estaba decepcionada de Correa? ¿O es como en Venezuela que la gente sigue súper, como dirían, restreada con Maduro? No, no, sí se cansó. Yo diría un buen porcentaje no todos, porque el correísmo tiene un 20-25% de aceptación dura, que a Correa le puedes poner una maleta de cocaína en Bélgica, que ese 25% de gente no le va a importar. Okay. Pero sí, un buen porcentaje de la población se cansó. Se cansó, y eso fue positivo hasta en el sentido de revisión histórica y de visión política renovada, porque, por ejemplo, al chavismo o al madurismo, al chavismo hay que agradecerle el tema del bolivarianismo metido en el discurso político tanto que la gente a veces por simple asociación a Bolívar con el chavismo no quiere saber nada de Bolívar, ¿no? Entonces, Sí. de alguna manera ha sido muy positivo para poder revisar esta etapa de la historia, y lo hago en mi libro, En Quito fue España, ¿no? Claro, sobre todo Y yo eso he también, encontrado que es muy efectivo para también eliminar el mito de Bolívar, es comparar a Bolívar con Chávez, que tiene mucho de parecido. Y la gente, obviamente hay mucha gente que al principio como que entra en negación, ¿no? Pero eventualmente el mensaje cala y se dan cuenta de que Bolívar era un megalomaníaco loco como Chávez. sí, por supuesto, sí, sí, de hecho cala bastante porque, aparte hasta en los objetivos, ¿no? O sea, Bolívar se le trata en la política, en el Ecuador al menos, en Colombia también, en Venezuela no sé. Siempre le rescató la derecha, el Partido Conservador, le consideraba su fundador y demás, pero Bolívar era un liberal de izquierda, ¿no? Un liberal progre, como se diría hoy en día. El liberalismo en general es de izquierda, o sea, históricamente hablando. Después, digamos, hay una facción que se derechiza, pero la facción liberal de Bolívar siempre fue la jacobina, que es la república nuestra, y es el peor liberalismo posible, es el liberalismo más hacia la izquierda, más subversivo, más enemigo de lo nuestro, de lo hispánico. Entonces, hasta ideológicamente la comparación es plena. Yo siempre he dicho que Correa, Chávez y Evo Morales y los demás líderes, aunque menores, Ortega y demás, son los herederos ideológicos de Bolívar, porque lo son, lo son. O sea, Claro, Bolívar, si hubiera vivido más tiempo, hubiéramos tenido peores repercusiones todavía en el continente, donde se hubiera acelerado el proceso disolutivo de la decadencia de la zona. Pero por suerte se murió medio temprano, porque igual hizo una cagada enorme, pero un desastre enorme, pero o sea, las intenciones de él eran completamente nefastas en el sentido de la subversión de la izquierda como la entendemos hoy en día. Que eso para el conservador promedio de antes poco instruido, porque nuestras clases altas eh, eran principalmente en el caso del Ecuador agricultores, y por ahí algo exportadores, y era gente en muy pocos casos culta y estudiada en los temas que tenían que estudiar, porque estaban estupideces. Y en su gran ignorancia rescataban a Bolívar sin conocerlo, ¿no? Entonces claro. lo presentaban como el patricio ultracatólico, no sé, por poco más tradicional que los propios reyes, que eso hay alguna que dice eso, ¿no? Pero una estupidez. Bueno, sí, las élites en Latinoamérica se han dedicado a los negocios muchas veces, en vez de, no son gente educada, sino son gente que hace plata. Claro, yo digo, bueno, de hecho, uno de los conceptos que nosotros siempre desarrollamos, yo en lo personal hay que dejar de hablar de élites porque nuestros países no tienen élites. Claro, Élites, o los sea, gobernantes. sí, la élite literalmente significa una minoría selecta y rectora. No son élites, son oligarquías plutocráticas, pseudo y contraélites, porque la élite también otro concepto básico es que busca el bien común. Nuestras élites no han buscado el bien común, han buscado su interés personal y de De, grupos pequeños en detrimento de todos los demás. de hecho, la palabra autoridad, autoritas en latín, no significa el que manda, sino es la persona que hace que la situación de los demás mejore y por lo tanto o sea, se le entrega el comando, por decirlo así, el mando así, pero no es, o sea, autoridad no es la persona que de por sí tiene el poder o tiene el mando, sino autoritas es eso, es la persona que mejora el contexto de los demás y mejora a los demás. Sí, sin duda, sin duda. Lamentablemente, como te decía, bueno, históricamente la derecha, yo me considero de derecha, yo me califico de derecha con D mayúscula, una derecha tradicional y tradicionalista ontológica, no la derecha política y la derecha económica en nuestros países, sino una derecha en el concepto más vinculado a la diestra en el mismo canon, ¿no? O sea,
a la misma etimología de lo que es reino, de lo recto, Claro. de lo correcto, se puede decir. O incluso si uno se pone a ver realmente el origen de la izquierda a la derecha, que es en la Revolución Francesa, eh, o sea, la derecha era lo que apoyaban el antiguo régimen, por decirlo así, o sea, los monárquicos, los católicos, los tradicionalistas. No eran los burgueses, justamente, los que ahorita, entre comillas, la derecha económica, los liberales económicos, que serían la burguesía de la Revolución Francesa. La derecha justamente se surge en ese momento de la Revolución Francesa, que son, o sea, antes de la Revolución Francesa la derecha no existía, era simplemente como que lo que había, o sea, la tradición, lo que había. Cuando surge la izquierda, es que de cierta manera nace la denominación de la derecha, a pesar de que la derecha técnicamente precede a la izquierda. Eh, pero es como la relación de entre padre e hijo, ¿no? El padre precede al hijo en existencia, pero no se convierte en padre hasta que nace el hijo. Entonces es más o menos algo así. O sea, la derecha, entre comillas, parió a la izquierda, no existía antes, pero una vez que viene a existir la izquierda, la derecha queda como la tradición anterior, o sea, el sistema que había antes de la Revolución Francesa. Entonces, cualquier persona que no siga esos lineamientos o crean en los valores o en las tradiciones que se venían antes de la Revolución Francesa, pues en verdad no es de derecha, es simplemente como un nuevo tipo de liberal un poquito trasnochado. Sí, claro, o sea, sí, por supuesto, sí es una buena descripción histórica la que haces. Sobre todo también hacer el mismo liberalismo, que eso hay que estudiar, también se dividieron en facciones, los girondinos eran más derecha, digamos, más derechosos que los liberales, pero sí, o sea, pero obviamente el concepto de derecha-izquierda en la República, en buena parte de nuestra historia, no significó nada en realidad, porque simplemente han sido facciones que han luchado por el poder sin ninguna base doctrinaria de ningún tipo, ni siquiera ideológica. Y de alguna manera los hechos, como lo que estamos viendo ahora con la pandemia y demás, también hacen que las categorías políticas e ideológicas estén desfasadas de muchas formas, ¿no? Es un concepto propio, digamos, de la fase más acelerada de la modernidad, pero que evidentemente se van a tener que superar. Pero el concepto, digamos, metapolítico de la derecha es permanente, porque eso es lo que es la tradición, ¿no? La tradición. Y eso no va a pasar, es perenne, es imperecedero. Pero bueno, o sea, el punto es que, asentando esto un poco ya en el terreno de las ideas y de las políticas, pues, más que de las ideas de la política actual, mejor dicho, es de la manifestación de las ideas actuales, de esa sería la forma más adecuada de decirlo. Es vivir el desafío en el que estamos, ¿no? Entonces, por eso el otro core retomó la actividad en el 2018 principalmente como algo, como lo que siempre hemos sido, ¿no? Una especie de influencers, no me gusta esa palabra, pero sabemos que somos influyentes, sabemos, no sé, por experiencia propia, yo soy muy influyente en la derecha política del Ecuador, de la centro derecha hacia la derecha, en los grupos y en los partidos tradicionales típicos que existen hasta el día de hoy. He trabajado con ellos, me han buscado siempre, porque aquí no ha habido intelectuales de la derecha, al menos de mi generación. Antes había muy importantes, el doctor Julio Tobar Donoso, del Partido Conservador, gran hispanista, por cierto, una mente brillante, pero que obviamente murió hace bastante, entonces no puede haber referentes para las generaciones actuales, o Jorge Luna Yepes, que no era derecha, o sea, era el dirigente máximo de ARNE, Acción Revolucionaria Nacionalista Ecuatoriana, que era un partido, digamos, de tercera posición, pero más hacia la derecha, tirada sobre todo en lo político, y Jorge Luna Yepes era un gran referente intelectual también. De hecho, por supuesto, yo cito muchos de los conceptos de ellos en mis libros, y son las primeras personas que en el Ecuador se empiezan a cuestionar el tema de la independencia, el tema de la desunión hispánica, o sea, desde una posición bastante, digamos, prudente para su momento, que siempre ha sido, pues, ahora, por supuesto, pero ahora quizás es más fácil, pero antes era un sacrilegio querer irse en contra de las figuras de Bolívar, en contra de la misma idea de la República y demás. Pero ellos tuvieron el mérito que en su momento empezaron a hablar de estas cosas de alguna manera y sentaron el precedente. O sea, Jorge Luna Yepes decía, por ejemplo, ya bueno, la independencia pasó, pero ya, él decía que bueno, que tenía que pasar, lo que sea. Pero, o sea, es una estupidez que estemos separados de todo lo que ha pasado después de eso, la destrucción económica, cultural, histórica, en fin.
y trató de hacer algo a nivel político. También nunca pudieron acceder a mayor nivel de poder, ni él ni los conservadores en el siglo XX, porque el liberalismo jacobino triunfó en el Ecuador y después la izquierda. Pero bueno, aquí estamos sus herederos de alguna manera también en la lucha. El punto es que a partir de eso, uno de los objetivos del otro Ecuador fue enmarcarse en la lucha política actual, porque si no, no vas a hacer nada. Entonces, dentro de los objetivos iniciales del grupo, era autorizar lo que hemos hecho ahora a varios de sus miembros, no a todos, a los que así deseen, participar en política. Y hemos formado una alianza de las derechas en el Ecuador, que más que nunca están buscando una representación política, porque no la tienen, no la han tenido hace mucho, hace muchísimo. Y estamos en eso, ¿no? Claro que ahorita el tema la misma pandemia, no sé cómo va a acabar de configurar el esquema político en el país, pero yo estoy seguro que también va a hacer que mucha gente despierte y que para nuestra posición política eso beneficioso en muchas formas, porque el descontento cada vez es más generalizado. Además, el año pasado fue un año muy intenso para el Ecuador por el tema de la crisis económica y la inestabilidad social y política que eso ha traído, por los intereses de la extrema izquierda en desestabilizar el país para tomarse el poder o para que el correísmo vuelva. Y en octubre tuvimos una gran rebelión entre algunas organizaciones de los indios, de los indígenas. Pues la palabra correcta es indio, no es una palabra despectiva, es una palabra histórica, por cierto. Y los grupos de extrema izquierda, y eso hizo que mucha gente le hiciera un clic, se despertara y se diera cuenta de que si no se hacía algo íbamos a acabar hundir en el marasmo, en el abismo al que nos ha llevado el socialismo del siglo XXI, que es heredero del liberalismo jacobino, por cierto, y de todo el fracaso de la historia republicana de estos últimos 200 años. Pero como enemigo es el desafío enorme actual que tenemos, ¿no? Esto, lo que está pasando ahora mismo en el Ecuador, con la pandemia, vemos que esta gente sigue sacando sus garras para sus intenciones, porque el correísmo sigue conspirando en contra del gobierno actual y del país en general para tomarse el poder. A esta gente solo le interesa el poder, como siempre ha sido la extrema izquierda. Quieren poder y quieren riqueza a costa de todos, y si nos tienen que empobrecer y matar a todo el país, para eso no les importa nada. Entonces, la lucha es política, porque no es lucha, sino es un club de amigos que les gustan las ideas y les gusta conversar de lo mismo. Y yo conozco y he visto esos ambientes de gente que está conversando 40 años de lo mismo y no ha hecho nada. Entonces, yo no me puedo dar ese lujo. Yo soy patriota en el sentido hispánico. Patriota y nacionalista en el sentido hispánico. Patriota porque la patria para los hispanos son nuestras ciudades. Para mí mi patria es Quito. Para la gente de Lima, su patria es Lima. Para la gente de su patria es Caracas. Y nuestra nación es la nación hispanoamericana, que es una extensión de la nación española. Claro. Y soy nacionalista, soy panhispanista de esa nación. Entonces yo tengo objetivos políticos para eso a mediano y a largo plazo, pero hay que comenzar con los objetivos locales, ¿no? Y mis objetivos locales aquí son estar en la política, acceder al poder máximo política y desde el Estado hacer los cambios que se necesitan. Ojo, lo que ahora está pasando puede ser que nos traiga un escenario completamente inédito en lo que se refiere a hacer política, pero yo estoy seguro que va a ser una oportunidad enorme para nosotros para hacerlo. Francisco, acércate un poco más al micrófono porque de repente te escuchaste muy lejos. Disculpa. No te preocupes. Mira, yo estoy 100% de acuerdo con lo que dices y mi experiencia, yo no he tenido tanto tiempo metido en esto como tú, pero digamos que tuve una experiencia, express, por decirlo así, intensiva. Cuando yo viví en Estados Unidos, viví todo el auge de la derecha alternativa allá, de la cual yo fui parte. Y veía cómo la gente lo que hacía era, por ejemplo, hacer esto mismo que hacemos nosotros, hacer podcast, todo eso, que ciertamente eso tiene un lugar, hay que hacer ese tipo de cosas, hay que generar ese tipo de contenido cultural y entretenimiento, etcétera, etcétera. Pero, o sea, había mucho, o sea, ellos pensaban que era simplemente como que, bueno, si llegamos a tanta gente, las cosas van a cambiar. Y yo tengo la experiencia de Venezuela, porque haber vivido en Venezuela me enseñó bastante sobre el poder real. ¿Por qué? Porque el chavismo
ejerce el poder sin tapujos. Y del otro lado, la oposición siempre estaba hablando de cosas de esas de, por ejemplo, cuando el 70% de la población, o bueno, decían cosas como el 70% de la población está contra Maduro, contra Chávez, y nada pasaba, o sea, llevan 20 años montados en el poder. Entonces, años de eso, de decirte como que la oposición tenía un pensamiento muy mágico en Venezuela. Era así como, cuando lleguemos al 80% de la gente en contra de Maduro, ¿qué? O sea, inmediatamente cae. O sea, ¿cómo es la cosa ahí? Maduro o Chávez va a renunciar, como que, el 70% de las personas no están en mi contra. Ergo, debo renunciar al poder. Es como, era un pensamiento como muy fundamentalista, democrático, muy mágico, así de como que poder igual apoyo de tantas personas, poder igual que tantas personas estén de acuerdo contigo. Y, o sea, empecé a ver que ese mismo error se estaba dando en el movimiento de la derecha alternativa en Estados Unidos, porque el plan de ellos era como, bueno, que la gente se entere de nuestro mensaje, que la gente empiece a pensar como nosotros. Es como, no importa, porque el poder real no necesita de tu apoyo. El poder se ejerce. Obviamente el poder necesita gente, de cierta manera, pero no necesitan la mayoría. Las mayorías de tú no necesitas la mayoría de nada. No necesitas que tu mensaje lo escuche el 100% de la gente, que el 70% esté de acuerdo contigo, para cambiar la sociedad. O sea, eso es absurdo. El Estado es donde está el centro de poder y tú puedes hacer muchas cosas para afectar la cultura desde el Estado mucho más efectivamente que desde abajo hacia arriba, por decirlo así. Es mucho más fácil afectar la cultura de arriba hacia abajo que al revés. Y puedes ver ese efecto en casi todo. Por ejemplo, las actitudes en cuanto a los homosexuales y al matrimonio homosexual y todo eso. Eso fue cambiado no directamente desde la plataforma política, pero la plataforma política, si hubiera, por ejemplo, censurado, como hacía antes, a los medios de comunicación, o sea, activamente hubiera prohibido ese tipo de cosas, la gente no hubiera estado expuesta a esos mensajes y no hubiera habido cambio. No sé si me entiendes. O sea, la plataforma política, creo que a veces mucha gente piensa que no tiene poder porque no te puede obligar a pensar algo, pero es que el Estado no necesariamente te tiene que obligar a pensar algo, sino que simplemente con permitir o no permitir ciertas posiciones, ciertas actitudes, ciertas cosas, ya ahí estás ejerciendo el poder. Y por eso la izquierda también en Venezuela y viendo el ejemplo de Cuba, todo eso me di cuenta, y en Estados Unidos también, de por qué siempre la izquierda va siempre cuando está en la política, va siempre hacia la educación. Siempre quieren en la escuela pública controlar el currículum público, pero eso es justamente otra muestra de o sea, la educación sí, o sea, la cultura, todo esto de adoctrinar a la gente, tienes que hacerlo, pero es mucho más efectivo desde la plataforma política. Entonces, a mí yo estoy 100% de acuerdo contigo. Sin una plataforma política simplemente estás armando clubecitos que al final no reditúan en ningún tipo de cambio, en nada, porque ¿de qué sirve que, qué sé yo, el 100% de la población de Quito esté de acuerdo con él, o bueno, no 100%, el 80% de la población de Quito escuche este podcast y esté de acuerdo con lo que decimos aquí, si al final el gobierno Correa agarra y sigue mandando y hace lo que le da la gana? O sea, no hay cambio posible. Sí, claro, es que en realidad el objetivo nuestro, o sea, siempre fue claro. Yo estoy militando en el ambiente de las disidencias de las ideas, digamos, desde 1999. Yo me inicié muy pronto, cuando tenía 14 años. Entonces, para mí siempre fue evidente que el tema era político, pero siempre supe que tenía que estar preparado para llegar a eso. Y eso ha sido un largo camino de preparación, ¿no? Y de entendimiento de la realidad para no caer en los errores de la política, la política típica, ¿no? Claro. Y sobre todo nuestra intención es hacer un cambio de época. O sea, no queremos hacer por ejemplo, inclusive la derecha histórica en el Ecuador, inclusive grupos como el Partido Conservador o ARNE tenían una visión bastante limitada, porque, o sea, de alguna manera siguen insistiendo en la realidad del Estado-Nación y siempre todo se ve desde la realidad de nuestros Estados-Naciones y lo que se quiere hacer es actuar desde eso. Nuestra intención es esa, nuestra intención es ir muchísimo más, nuestra intención es hacer un cambio, por supuesto en nuestro país, pero en el continente y a nivel de civilización hispánica, y pienso que en eso, modestia aparte, somos el primer grupo en Hispanoamérica que ha tenido esa visión amplia
de querer abarcar los cambios a nivel total. O sea, no es un arreglito aquí, una mano de gato por aquí y otra por allá, sino algo total y general, porque nuestro cambio tiene que ser en conjunto, porque si no, no va a ser cambio, va a ser redundar en los mismos errores que hemos estado en estos últimos años, en estos últimos 200 años, que no son pocos. El primer paso es la conquista del Estado, pero no solo viendo eso, o sea, yo soy teórico del colapso de la civilización. He escrito algunos artículos al respecto, ojalá pudiera publicar un libro. Desde mi formación en las relaciones internacionales, para mí siempre fue claro que la Estado-nación no solo en Hispanoamérica, sino en Latinoamérica, porque eso sí es Latinoamérica, que Latinoamérica es lo contrario de Hispanoamérica. Está en una fase de agotamiento y desgaste total, es lo que estamos viendo en Europa, lo que estamos viendo en Estados Unidos, lo que estamos viendo aquí. Y para mí siempre fue muy claro que se debe buscar nuevas formas de organización política. Y para mí es la superación de los Estados-nación en Hispanoamérica la realidad a donde debemos apuntar. El fracaso contundente, inequívoco, irrefutable, total de nuestros estados, de nuestras repúblicas es evidente, o sea, hasta para el más engrasado mental, diría yo. Pero hay gente interesada que quiere insistir en un modelo que estaba fracasado, y, o sea, hagamos la comparación, ha fracasado de forma permanente, hagamos la comparación con el comunismo, ¿no? O sea, Lo la que Unión pasa, Soviética trató 80 años de que funcionó el comunismo, no funcionó, hermano, se acabó y dieron la vuelta a la página. lo, Bueno, lo, siguen siendo un gobierno autoritario y demás, lo, pero lo que, acá estamos 200 años de república y a pesar de que estamos 200 años de república, nos damos con la misma piedra en los dientes de república mal parida, mal tenida y peor vivida, y nos damos con la piedra todo el tiempo contra los dientes, vivimos cayéndonos una vez tras otra y no entendemos de que el modelo es lo que está mal. Entonces, mi propuesta, mi proyecto político es la superación de la realidad. We will now have a short intermission. This is a perfect time to visit with your phone inside the lobby area and announce to all of your many internet friends about how wonderful. Lo que pasa es que la gente le han inculcado una historia tan de caricatura que la mayoría de la gente te dice algo así como que prefiero estar así pero ser independiente, o sea, tú les hablas así como que bueno, tú sabes que antes teníamos otro modelo, y les vas a hablar de España, por ejemplo, y te dicen algo así como que no, que o sea, no importa que tan bien estuviéramos, es mejor ser independiente. En ese sentido la gente se pone como muy nacionalista, pero mal, pues, porque es un nacionalismo que es superficial, es simplemente como en el papel dice que somos independientes, pero en verdad somos completamente colonias de primero de los ingleses y luego de los yanquis, ¿no? Y la gente simplemente se rehúsa a ver eso, pero como te digo, o sea, por lo menos la idea o el discurso de que el modelo está mal, de que algo está mal, la mayoría de la gente se da cuenta. Yo sé que, por ejemplo, en Venezuela a pesar de que sigue habiendo muchísimo fundamentalismo democrático, y eso es parte de la razón por la que no salen del chavismo, mucha gente también se ha abierto a que la democracia simplemente no funciona, o por lo menos no funciona en los países hispanoamericanos. Y nada, el modelo, como tú bien dices, no funciona. Es un modelo que exacerba nuestros vicios y apaga nuestras virtudes. Es lo peor que podemos tener. O sea, que por eso siempre vamos a estar sumergidos en entre comillas, el subdesarrollo, porque el modelo no está hecho para nosotros. Es un modelo inventado de una élite, bueno, no de la élite, de gente, de la gente en el poder, embobada con modelos extranjeros, ¿no?
Aquí hay un ejemplo de, por ejemplo, de militar, de un... tú conoces a Antauro Humala, ¿no? Sí, claro. Ya, okay. Antauro Humala obviamente no es necesariamente nuestro amigo, pero él en uno de sus libros de milenarismo y ejército peruano hace un análisis bastante bueno de la historia militar de Perú, que de hecho muchos hispanistas estaríamos de acuerdo con lo que sucedió con Tauro, o sea, con lo que describe Antauro de lo que sucedió, ¿no? Y él te dice que, por ejemplo, en Perú, una vez que se derriba el modelo hispano, ¿no? Y no queremos tener nada que ver con España, había que tener una nueva doctrina del ejército, ¿no? Y entonces decidieron adoptar sin ningún tipo de modificación la doctrina militar francesa. Y entonces Santaro dice que la doctrina militar francesa, la guerra en montaña y y en la selva era el apéndice, o sea que y 2/3 del territorio de Perú son sierra y selva. Entonces Santoro te dice, ¿cómo es posible que estos imbéciles, embobados con Francia, adoptaran una doctrina militar que para 2/3 de tu propio territorio las trata como el apéndice? Y ese ejemplo siempre me acuerdo porque es una instancia perfecta del embobamiento que hemos tenido por 200 años con modelos extranjeros. Simplemente por la tirria o la fobia que se generó, el resentimiento que se le generó a España por lo resentido que eran que fueron estas figuras como Bolívar. Sí, o sea, es que lamentablemente siempre fue esa admiración al extranjero y desprecio a lo propio, ¿no? Entonces, al extranjero, o sea, todo lo que no es hispano, a lo anglosajón, a lo francés, sobre todo a lo anglosajón y a lo francés, ¿no? Después a lo ruso por ser lo comunista y más recientemente a lo chino, ¿no? Entonces, el desconocimiento de nuestro propio ser es el problema de eso y ha llevado a este tipo de situaciones como las que comentas querer llevar a la práctica cuestiones irrealizables hasta por la propia realidad geográfica sin tomar en cuenta lo económico. O sea, yo tengo que decirte, y esto va a disgustar a un montón de gente, pero a mí me encanta disgustar, por cierto, nuestras clases dirigentes, porque ahí sí para el base de la palabra, porque se han dirigido en los países para mal, pero no se han dirigido, han sido profundamente estúpidas, profundamente idiotas. Yo quisiera hacer un estudio alguna vez del nivel suficiente intelectual de esta gente, porque estoy seguro que hay mucha gente deficiente mental que se ha hecho cargo de nuestros países y que les ha impedido ver la realidad de las cosas como son, y otra gente simplemente por miedo se ha dejado llevar, pero gente definitivamente y sin ningún miedo a decirlo inferior en todos los sentidos de la palabra, ¿no? En el mismo Bolívar hay un mito alrededor de que era una especie de genio brillante. Bolívar era un imbécil y un ignorante, o sea, cualquiera que lee las cartas, sabía escribir bien, pero hay gente deficiente que puede escribir bien. Bolívar era un ignorante de peso, conocía muy poco de muy pocas cosas, de la mayoría de cosas. Y se nota que tiene un montón de prejuicios propios de una deficiencia mental, alguna enfermedad seguramente, y algunos psiquiatras que han tratado de explicar eso como bipolaridad u otras cosas. Pero que no estaba en capacidad por ningún lado de querer formar un proyecto político como el que él pretendía. Entonces, hemos estado a la mano de psicópatas, de retrasados mentales, y de tontos que se creen listos, y además con todos los complejos de ignorancia de nuestro pasado, nos ha hecho que lleguemos al punto donde estamos. Entonces, la única forma de tratar de enderezar el camino, que va a ser una forma muy dura y muy larga, que va a durar muchísimo tiempo, porque no es un cambio que se podrá hacer de la noche a la mañana, es a través del conocimiento de la historia, de lo que en verdad fuimos, de lo que en verdad sucedía aquí antes de la mal llamada independencia, y a partir de eso, entender lo que podemos volver a hacer. Y para eso, o sea, sin despreciar la labor importante de todos los grupos culturales, sin despreciar en este momento, porque toda la labor que han hecho los investigadores a lo largo de décadas sirve para que haya una base de nuevos pensadores como yo y como mucha otra gente en el continente, que se está replanteando todo desde el origen, y que obviamente no habría sido posible si no habría habido esos pioneros que han dedicaron ese tipo de trabajos. Pero habiendo hecho eso, ya es el momento de dar el siguiente paso. Es el momento de ir a la política. Hay que dar la batalla política y vencerla. Tenemos todo en contra,
pero hasta por honor debemos dar esa batalla. Yo sé, estoy convencido de que de forma eh, casi fatal, inaplazable, las repúblicas, independientemente de la existencia nuestra o no, van a fracasar y o sea, ya fracasaron, pero digo, van a acabar de fracasar totalmente y van a desaparecer. El tema es que nosotros tengamos la capacidad de que una vez que esto vaya sucediendo, formar nuevas unidades políticas que sean capaces de reemplazarlas de una manera no solo adecuada, sino de una manera que permita devolvernos al sitial que nos pertenece en nuestro propio suelo, por supuesto, pero en el mundo también como civilización. Ahora mismo estamos viendo que hay un gran problema geopolítico entre el liberal. Muchas veces se piensa que es el único occidente. No, la civilización occidental es mucho anterior a 1789. Y el Oriente comunista, porque China es comunista, y Rusia sigue siendo, no comunista por completo, pero sigue teniendo unos apéndices comunistas en su gobierno, y es es un enemigo civilizatorio nuestro también. Hay mucha gente que no acaba de rival, entender quizás. eso, pero enemigo, yo no tengo Enemigo. admiración por Rusia en lo personal, nunca lo he tenido. Rusia no es nuestra civilización, nunca lo va a ser. La visión de Rusia y la visión de América siempre van a ser contrarias. Pero El sabes que pensador sabes que Dugin, por Rusia ejemplo. sabes que Rusia tiene bastante en común con España. No solamente pero, o sea, en pero la la- constru- la pero no realidad solamente es que- en no, perdón, o sea, no solamente en la construcción o sea, no solamente en cuestiones de características o circunstancias históricas, sino también en la misma construcción de una leyenda negra en contra de Rusia. Ahora, okay, no estoy aquí para convencerte de que Rusia es lo máximo, todo eso, pero Rusia para mí sigue siendo como un poco. Estoy como un poco indecidido en cuanto a Rusia, ¿no? Por estas razones que te digo de que veo mucho paralelismo con España, sobre todo con la Rusia ortodoxa propiamente dicha, o sea, con el catolicismo ortodoxo, es como no puedo por ahora evitar trazar paralelismo, ¿no? Entonces me da curiosidad porque tú sí piensas tan fuertemente que Rusia es enemiga. Sí, Rusia es enemiga y que haya paralelismos con España, como puede haber con otras naciones, no significa que sean amigos, ¿no? O sea, también hay una No, leyenda negra definitivamente. enorme en contra de Estados Unidos y eso no significa necesariamente algo. También hay leyenda negra en contra de Inglaterra, en contra sobre todo de Francia. Obviamente la peor leyenda negra es la de España, pero en general hay una leyenda negra en contra de todo el mundo europeo, pero no significa que seamos aliados de Gran Bretaña, ni mucho menos. El tema de Rusia es amplio, pero por ejemplo, a nivel ahora que está de moda, bueno, no ahora, pero hace bastante, pero digamos, no de relevancia últimamente, Dugin. Dugin tiene una visión completamente anti nuestra. Primero, Eurasia es un proyecto completamente enemigo de la hispanidad. Nosotros somos un imperio atlántico. Guste o disguste a todo el mundo, nuestro imperio es un imperio atlántico. El mundo atlántico original es del mundo español. Que después del anglosajón se haya apropiado de ese mundo es otra historia, pero nuestro imperio es el atlántico. Y está, por tanto, en definitivo, conflicto geopolítico permanente con ideas como las que tiene Dugin y los teóricos de Eurasia, Sí, porque ellos lo que quieren hacer es instrumentalizar a pueblos como los nuestros para su propio beneficio, pues sus propios intereses y su propio imperialismo. Y eso hay que tenerlo muy claro. Entonces yo jamás voy a compartir eso. Nosotros somos una civilización atlántica. Y es nuestro deber rescatar el legado del atlantismo hispano, porque ahí el atlantismo original es del hispano, no es del atlantismo anglosajón. El ataque al atlantismo anglosajón, de alguna manera, también acaba siendo un ataque al atlantismo original, que es el hispano. El mundo extraeuropeo, el mundo por definición de la Europa fuera de Europa, es el español. No existía una visión de eso antes de que España conquistara América y hiciera ese imperio de 22 millones de kilómetros cuadrados, más grande que Rusia. Entonces, aquí hay que ver las cosas claras como son, porque si no, estamos siendo los tontos útiles de otros proyectos, como pasó también por los mismos anglosajones que hemos sido tontos útiles de ellos, no podemos estar acabando siendo los tontos útiles de los rusos. Entonces, son enemigos en el sentido de la palabra civilizacional, de pues. enemigo de la política de Carl Smith, no enemigos personales, no tengo nada en contra de los rusos. Ahí yo pues puede tener amigos de rusos y demás, pero Carl Smith hace esta gran diferencia, ¿no? En el derecho internacional, en el derecho efectivo internacional, ¿no? Entre el enemigo, el inimicus en latín, y
el inimicus es el enemigo personal, ¿no? Y el hostis es el enemigo público, el enemigo político. Entonces son nuestro enemigo en el sentido público, político, geopolítico, Rusia como China. Y lamentablemente lo que voy a decir también no va a gustar a mucha gente, pero es la realidad. Hoy en día, y yo lo escribo, o sea, no es una novedad. Hoy en día también dentro de esa visión geopolítica y demás, hay que entender, a pesar nuestro en muchas maneras, y a pesar también de los propios anglosajones que no lo entienden y lo van a tener que entender, y ojalá si no entienden con esto de la pandemia, no sé si lo logran entender. Pero por ahora, y hasta que no seamos capaces de tener una unidad propia, el sistema liberal occidental anglosajón no puede dejar de existir, porque si deja de existir, se van a venir en contra de nosotros, y nosotros no tenemos ningún tipo de herramientas, ni ningún tipo de medios, ni de fuerza para contrarrestar al gigante unión del oso moscovita y del dragón chino. Entonces, esto mucha gente no. Y yo digo, hay que entender la realidad. Claro, estoy de acuerdo contigo y de hecho, de nuevo, mi vivencia en Venezuela me lleva a estar de acuerdo contigo porque en Venezuela, o sea, la situación de Venezuela es tan paupérrima, tan pobre, que yo siempre me preguntaba, ¿cómo hace para el país seguir existiendo? ¿Por qué no simplemente lo invade Colombia? ¿Por qué no se cae? O sea, la situación ahí realmente es deplorable. Y yo llegué a la conclusión que yo decía, o sea, la única manera que Venezuela siga estando de pie es porque la está sosteniendo algún imperio, pero no sabía cuál imperio era, no sabía si era que a los gringos les convenía, que sí, que Maduro tiene mucha, o Chávez tenía mucha retórica anti-yanqui, lo que sea, pero por debajo a los Estados Unidos les convenía por petróleo, qué sé yo. No sabía si eran los chinos, sospechaba que eran los chinos, pero al final resulta que han sido los rusos. Y o sea, es así como los rusos no han hecho absolutamente nada por mejorar Venezuela. Están ahí absorbiendo lo que puedan, los chinos igual. Entonces es como que, oye, si este es el imperialismo chino y ruso, pues prefiero por ahora quedarme con el imperialismo yanqui. Prefiero ahorita que Trump invada Venezuela y resuelva esa situación a que la cosa siga como está ahora. Y luego dentro de esa misma plataforma, que nos daría incluso más espacio para seguir existiendo y para tener otros planes, prefiero seguir existiendo dentro de esa plataforma, pues dentro del ala, dentro del escudo de los gringos. Y yo estoy claro que el sistema gringo, o sea, que los gringos también de cierta manera son nuestros enemigos. Muchos de los problemas y de las situaciones que tenemos en Hispanoamérica son culpa de ellos, sin caer en victimismo, sin rasgadura, en rasgarnos las vestiduras, pero es simplemente cierto de que los gringos han hecho muchas tonterías y nos han ignorado por mucho tiempo y nos han tratado mal. Pero mira, me pones a Trump, Putin o a Winnie Pooh y prefiero a Trump. Sí, o sea, es un tema de política, y política, claro, como bien lo definió Aristóteles, no es otra cosa que que decidir la forma de vida común que nos vamos a dar, y en la comunidad internacional es lo mismo. Entonces, por ahora es eso. Estados Unidos va a salir debilitado de la pandemia, le gusta o no, es la realidad. China está fortalecida y se va a fortalecer más, sobre todo porque son un gobierno totalitario y ellos van a hacer lo que tengan que hacer para cumplir sus objetivos. Y lo bueno también es que, por ejemplo, ya España estaba viendo un desgaste de su posición en la Unión Europea, y con esto la pandemia se ha comprobado por completo que España, la Unión Europea le da la espalda. Y es hora que España vuelva los ojos a donde tiene que volver, pues a su espacio natural, histórico, existencial y geopolítico, civilizacional, que es América. Es toda América, ojo, no es solamente la Hispanoamérica actual, o sea, son los mismos Estados Unidos, que fue parte importante no estoy diciendo que haya que anexar o no territorios de Estados Unidos a cualquier futuro proyecto civilizacional, pero la influencia de España tiene que estar en los mismos Estados Unidos hoy en día. Por ejemplo, hay una enorme comunidad, no solo hispanoamericana, pero también española que vive dentro de Estados Unidos, que va a tener cada vez más peso en lo que pasa en Estados Unidos. Hay que ver cómo se desarrolla eso después que pase la pandemia, pero la cultura y la historia fundamental de los propios Estados Unidos depende muchísimo de España. Hay un gran
historiador Carlton Hills, estadounidense, que fue embajador de Estados Unidos en España, por cierto. Y Carlton Hills hablaba de eso, ¿no? De la necesidad de que, o sea, fue un visionario en ese sentido. Y me parece que muy pocos lo han rescatado, de que Estados Unidos tiene que dejar de bronquearse con España y con Hispanoamérica y entender de que si no se unen y no se alían y no ven como lo que son frontera de esos reinos, en el caso de Hispanoamérica, de España, los territorios de frontera final, digamos, de alguna manera. Y no entendemos que tenemos que estar coaligados para enfrentar los peligros comunes de la civilización occidental, nos vamos a acabar disgregando, y es lo que ha pasado. Obviamente nadie le hizo caso, nadie le prestó atención. Los anglosajones siguieron por su camino, siempre despreciándonos, viéndonos por encima del hombro y haciéndonos muchas cagadas en el medio. Más que culpa, yo hablaría de responsabilidad, porque las personas y los gobiernos tienen responsabilidad, es un concepto, me parece, más teológico que otra cosa. Y quizás esta sea la oportunidad en que los Estados Unidos entiendan que sin nosotros no van a ir a ningún lado, pero que lo entiendan a nivel de paridad. Ojalá, no digo que lo vayan a hacer, pero independiente de eso, el punto es que los cambios se hacen de a poco. O sea, vamos a hablar de historia. El mismo cambio político que se dio con la invasión de los musulmanes a España y la conquista del reino visigodo, que llevó a una autoconciencia del mismo reino visigodo y a la idea imperial hispana que estuvo presente desde esa época. Fue un largo proceso que comenzó en un pequeño municipio de Brañosera, en el norte, lo que después fue Castilla, y que llevó un gran proceso histórico de varios siglos, y que finalmente llevó a un imperio multicontinental. Un pequeño del norte de España acabó metiéndose en el imperio en el sentido tradicional más grande que haya existido jamás en la historia, no un imperialismo al inglés, sino el imperio tradicional más grande que haya existido jamás. Entonces, no nos vamos a demorar tanto tiempo, pero es un proceso histórico que comienza con la política local. La política local de Castilla, con una visión imperial siempre, con siglos de doctrina imperial y de doctrina de restitución hispánica, le permitieron después hacer todo lo que hizo en el planeta. Entonces, nosotros estamos recién queriendo comenzar, ¿no? Ni siquiera tenemos un municipio, así que todavía hay mucho por delante. Pero veamos, estamos en la lucha y nuestro objetivo en la lucha política es vencer, ¿no? Es triunfar, o sea, no estamos metidos aquí para figurar nada más, sino porque queremos efectivamente poder, porque las cosas se hacen con poder y el poder político es fundamental. Porque eso es otra cosa que también el discurso liberal ha vendido bastante y se demuestra con los hechos en nuestros países, de que la economía prevalece sobre la política, y de alguna manera es así. Pero en realidad la izquierda lo demuestra, que cuando tú accedes al poder, encima sí pactas con poderes económicos de tus países, de las oligarquías plutocráticas, pero finalmente el poder político puede hacer que cambie el mismo poder económico, ¿no? Y esto es lo que la derecha liberal nunca lo ha entendido y siempre trató de decir que mientras hubiera un modelo económico en teoría que funcionara, que nunca funcionó tampoco. El resto de cosas no importaban y entregaban la cultura, la educación, la misma política a la izquierda, y al hacerlo estamos donde estamos, ¿no? Sí. De la disolución, porque... Adelante, perdón, no te quería interrumpir. No, sí, al punto de la disolución. O sea, el caso de Venezuela es patético, ¿no? Pero en el Ecuador no está muy lejos de eso. Y ahora con la pandemia se evidencia cómo estos estados echan agua por todos lados. O sea, y si seguimos existiendo, como tú bien dijiste, es porque le seguimos siendo útiles a alguien. Pero quizá después de esto ya no seamos tan útiles. Entonces es el momento histórico, inclusive simbólicamente. O sea, yo pienso que las cosas no pasan por algo, hay designios esenciales que están más allá de nuestro entendimiento. Lo que está pasando ahora en Guayaquil, por ejemplo, con la pandemia, es terrible porque esa ciudad está sufriendo mucho justo en el bicentenario de su independencia. Esta ciudad tenía planificado un mega festejo por el bicentenario de la independencia, que por supuesto así se llegue a realizar, que no creo que se realice, o si se realizará será de una manera mucho más modesta de lo que querían tener. Va a estar completamente manchada por el luto de la muerte que está provocando el virus de forma enorme en Guayaquil, que es una vergüenza no solo para Guayaquil, sino para el Ecuador entero, que no hemos sido ni siquiera capaces de gestionar la muerte de la gente. Una cosa es que te colapsa el sistema de salud, que una crisis sanitaria como esta está colapsando el sistema de salud en todos los países, inclusive
más desarrollados del mundo. Pero otra cosa es que te colapsa la gestión de la muerte. O sea, hermano, ni siquiera somos capaces de enterrar a nuestros propios muertos y te das cuenta en esos testigos silentes, en esos pobres muertos en las calles, tendidos en las esquinas de Guayaquil, que son los mejores testigos del fracaso republicano. Un país que ni siquiera es capaz de hacerse cargo de sus propios muertos. O sea, ¿qué significa eso? Es una señal más que clara. Es una señal clarísima del fracaso total de todo, del liberalismo de cierta manera. La realidad está tocando ahorita. Se acabaron los se acabó la época de tener la cabeza en las nubes y estar preocupado de la política de los trans y de la política de género y todo eso, de problemas reales. No estamos listos para afrontarlos. Claro, se acabó esa época del realismo, porque nosotros vivimos desde las independencias de adelante una gran influencia del idealismo. Y el idealismo es un fracaso, porque fue eso primero, el idealismo de ser república, después de ser república democrática, después de estar siempre queriendo, estar queriendo imitar y ser la vanguardia de la vanguardia, so vanguardia. Y ese idealismo nos llevó al fracaso total, ¿no? Un gran historiador ecuatoriano, Wilfrido Dolores, decía eso, ¿no? Los hijos de la monarquía española, del imperio español en América, eran hijos de la realidad, eran realistas. Los hijos de la república se divorciaron de la realidad. Eso siempre me llamó la atención, ese párrafo. Él decía, los hijos de la república se divorciaron de la realidad y vivieron de ideas que solo provocaron revoluciones, sangre, muerte y atraso. Y es tal cual, o sea, es exactamente eso, ¿no? Bueno, y ahora vemos cómo eso se sigue alimentando. No entiendo cómo puede haber que siga creyendo en esto cuando el fracaso es evidente. Desde Lutero está la rebelión contra la realidad, contra Dios. Sí, es que en el fondo el protestantismo es el origen tanto del liberalismo como del socialismo y del marxismo. O sea, es un largo proceso en la historia de las ideas, pero es finalmente lo que lleva a eso, a la subversión total de las cosas, y es lo que mucha gente no entiende. O sea, tampoco se trata de que todo el mundo lo entienda, pero la consecuencia última de esa rebelión nos lleva a donde estamos hoy en día. Sí. Ese es un tema interesantísimo, no es que yo lo haya estudiado, y mucho menos de forma amplia, pero hay muchos autores que se han dedicado a hacer un análisis conciso. La escuela de Oviedo, la escuela de filosofía de Oviedo se ha encargado de eso, ¿sí? No hay mejor escuela filosófica que haga un derrumbe, ni siquiera teológico, sino meramente desde filosofía, que la escuela de Gustavo Bueno. Las mejores putizas al protestantismo, que no tienen que ver con teología, o sea, como netamente filosóficas, las tiene, y desde el punto de vista de la realidad, las tiene la escuela de vida de Gustavo Bueno. Sí, claro, o sea, sí, yo pregunto. Yo luego también decía, bueno, yo le iba a citar hace un rato, ya me olvidé sobre qué tema era. Pero también, o sea, yo me inicié en el tradicionalismo, digamos, en mi escuela de pensamiento, el tradicionalismo en el sentido amplio, con autores como Friedrich Schwann, entre otros. Y también el tradicionalismo católico. Yo era muy católico cuando era adolescente y cuando en mis primeros años de mi adultez temprana, digamos, era muy católico. Pues yo también me empapé de toda la crítica al protestantismo como origen del liberalismo y del socialismo. Y es interesante, con el mismo Donoso Cortés ya en el siglo XIX, cuando escribió su famoso tratado del catolicismo, el liberalismo y el socialismo, o también los reaccionarios franceses, como Lemaitre o Bonald, y más adelante el mismo Évola, ¿no? En Sudamérica, por ejemplo, hay autores igual que me parece que han hecho una crítica sólida sobre eso. Plinio Correa de Oliveira en el Brasil, más allá de sus posiciones teológicas y religiosas, pero a nivel filosófico también me parece que hay cosas muy interesantes de ahí. Eso se ha venido estudiando mucho en el ambiente de la tradición, llamémoslo así, en los últimos 2 siglos, cómo fue el protestantismo el origen del mal, por así llamarlo. Y qué bueno que la escuela Biela a nivel filosófico lo haya hecho. Yo tengo que confesarme que estoy un poco ignorante. O sea, yo he leído a Gustavo Bueno, pero no en la profundidad que debería. De hecho, como te digo, le iba a citar hace un momento, ya no me acuerdo la referencia a qué tema. Tengo que profundizar más ese estudio. Pero es así, o sea, es así y es así como vamos a entender la realidad. Al entender la realidad podemos darnos soluciones
podemos dar respuestas a las problemáticas reales que tenemos. Como tú dijiste, se acabó ahorita el tema del género, por ejemplo. O sea, en las noticias no te sale, no sé, hay muertos de 132 géneros, o sea, hay tantos muertos hombres, varones y tantos muertos mujeres, ¿no es cierto? Sí. Y es la vuelta a la realidad, o sea, yo pienso que esto, como toda gran crisis, como son las guerras, porque es una especie de guerra al final, te vuelven a la realidad. Y eso es bueno, porque cuando estás en contacto con la realidad de las cosas, puedes cambiar cosas, porque si estás viendo en cambio en las ideas, no las cambias, y te conviertes justamente en lo que hablamos de hace rato, que eso es lo que a mí me preocupa de muchos ambientes de la disidencia en nuestro continente, que a veces critican mucho de los progres, pero son medios progres en ese aspecto, que es gente que vive en una nube de ideas, pero no hace las cosas, y si no haces las cosas, eres un onanista mental, perdóname. Ay, Francisco. A ver, voy a retomar un poco una cosa que dijiste sobre la derecha liberal que tenemos en América y demás, y cómo han abandonado, cómo básicamente le cedieron todo el terreno a la izquierda. Y digamos, tú dijiste eso y yo quería hacer una acotación, pero nos fuimos por las ramas, como siempre pasa en este programa. Pero retornando un poquito ahí, yo quería decir que después de que la derecha le cedió el poder completo a la izquierda, y se dieron cuenta que tenían que oye, como que tenemos que ejercer el poder un poquito, entendieron lo que hizo la izquierda al revés. Porque ellos ven que la izquierda controla la cultura y la educación y todo eso, y ellos piensan, el poder de la izquierda viene de eso. Entonces tenemos que educar a la gente, culturizar a la gente, lo que sea, que sí hay que hacerlo, no estoy diciendo que no. Pero es el que la izquierda tenga el control sobre la educación y sobre la cultura es consecuencia del poder político que ejercieron primero, no al revés. Sí, bueno, me parece que en realidad es una relación de varios factores, porque en el caso del Ecuador específicamente, sí es verdad que la izquierda comenzó a ejercer sobre todo influencia a nivel cultural y educativo y después accedió al poder político en la década del 40, sobre todo a ministerios y demás, para afirmar su propia labor. Pero, digamos, van de la mano alguna cosa con la otra. O sea, ellos nunca, obviamente, les preocupó de la política y ejercieron una presión tal que aquí en el Ecuador al menos tienen presencia en los gobiernos, por lo menos de la década de 1940. O sea, en el caso del Ecuador, por ejemplo, hay grupos comunistas, el MPD, que era el Movimiento Popular Democrático, que era el rostro visible del Partido Comunista Ecuatoriano, porque el Partido Comunista no se presentaba a elecciones, sino era el MPD, que coparon la educación, el sistema educativo del Ecuador por las últimas 3 décadas, por lo menos. Entonces, hay una correlación entre ambas cosas. O sea, eso, como todo en la realidad, o sea, no hay una sola explicación única, pero sin duda que sí, o sea, a nivel político ejercían sus intereses para poder influenciar a nivel cultural y educativo, porque sabían que eso les iba a dar más poder político, porque sabían que iban a crear votantes, iban a crear bases políticas para poder ganar elecciones más adelante, como lo hicieron, ¿no? Y sumado esto a la desidia completa de unas clases dirigentes que nunca se dedicaron ni a la cultura ni al estudio, el campo de cultivo de la subversión fue perfecto. O sea, llegaron a donde llegaron, ¿no? A tomarse el continente, porque se tomaron el continente por completo. Y ahora estamos en ese problema. Veamos qué pasa con lo que anunció Estados Unidos hoy, que está mandando una flota a Venezuela, pero ¿hasta qué punto va a llegar eso? ¿Hasta qué punto también ese es un gran problema que a mí me angustia? Y por eso es un cambio a largo plazo. El propio venezolano o el propio ecuatoriano, además de un cambio político, va a dejar esas ideas, y ese es un problema enorme que tenemos un reto adelante, porque las ideas preceden a las acciones, y la realidad sí se ve afectada, por supuesto, por las ideas, no por el idealismo, pero sí por las ideas. En el Ecuador, las ideas implementadas es una plataforma, por decirlo así, o sea, no sí, las ideas solas, sino... Exactamente, exactamente. El Ecuador, por ejemplo, en Venezuela no sé, pero en Ecuador el 70% de la población se autopercibe a sí misma como de izquierda. Entonces, imagínate lo que es el 70% de la población que se percibe a sí misma como de izquierda, ¿no? También lo bueno es que mucha de la gente no sabe lo que es la izquierda y piensa que la izquierda es estar opuesto a lo que ha sido la derecha en
mercantilista, liberal, oligárquica, autocrática, y por contraponerse a eso se califica de izquierda, aunque tengan muchas posiciones de derecha, digamos, a nivel social y familiar y demás, más tradicionales. Pero es una batalla y en esa batalla estamos. O sea, lo que no te puedo decir es del resultado, ¿no? Porque no soy futurólogo, no soy adivino, ni soy cartomántico, ni astrólogo. Pero lo que sí te puedo decir es que vamos a dar la batalla y que por supuesto queremos ganarla, ¿no? Y con la voluntad, estamos seguros de poder hacerlo. Bueno, pues te deseo, de aquí yo te deseo lo mejor personalmente, y desde Mundo Republiqueto pues no nos queda más que apoyar al proyecto de Otro Ecuador, justamente lo que venimos abogando aquí. Entonces muchas gracias por venir, Francisco. ¿Algo que quieres decirle a los oyentes antes de acabar el programa? Encantado, o sea, gracias por la invitación. Decirle a los oyentes que el proyecto del Otro Ecuador ya tiene repercusión continental y esa siempre fue la idea. Que no haya solamente el Otro Ecuador, que haya el otro Perú, que haya la otra Venezuela, la otra Colombia, y finalmente que tengamos un proyecto conjunto que sea la otra América, ¿no? ¿Por qué? Y con esto me despido. ¿Por qué le llamamos el Otro Ecuador? Porque en la escuela y en el colegio y en la educación que recibimos siempre nos dieron una visión de lo que era el Ecuador, supuestamente, y siempre tendría toda esta cuestión subversiva. Y después, cuando investigamos por nuestra cuenta propia, nos dimos cuenta que en el Ecuador, o sea, en la historia hispánica previa a la República del Ecuador, cuando el Ecuador no existía, y después ya en la propia República del Ecuador, había un montón de cosas desconocidas, que positivas, enriquecedoras, engrandecedoras, que nos hacían sentir identidad y al haber nacido aquí, de tener una historia propia, tener un pasado, que no la sabíamos, y era otro Ecuador. Por eso le pusimos ese nombre al grupo, porque era un Ecuador completamente desconocido. Hay otro Ecuador allá afuera que no conocíamos, que la mayoría de gente no conoce, y que cuando investigas y lo conoces te sorprendes. Y hay otro Perú, y hay otra Venezuela, y hay otra Colombia, y hay otra América que no conocen la mayoría. Otra España. Hay otra España que debemos conocer, y cuando la conozcamos nos vamos a dar cuenta de lo que somos y las capacidades que tenemos para hacer las cosas. Por eso esta invitación es a eso, a buscar los otros que están aquí mismo, en nosotros mismos. ¿Y cómo ese otro encontrar nuestra fortaleza? ¿Y cómo la gente te puede apoyar? Si alguien quisiera de alguna manera apoyar o ponerse en contacto con ustedes, ¿cómo podría ser? O sea, bueno, me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, también estoy en Facebook. Tengo una página, pero la página de Facebook no la actualizo nunca. Y tengo un blog, también nunca la actualizo hace mucho tiempo. O sea, si me agregan a mi página personal también. Si quieren apoyar, si quieren financiar, me pueden escribir. Sí, claro. En mi correo electrónico. Si te quisieran financiar, ¿cómo se hace? O se contactan conmigo, o sea, desde mi correo electrónico, en el WhatsApp. Bueno, no voy a dar mi número aquí, pero si te contactan a ti les puedes dar mi WhatsApp, o me pueden seguir en Twitter, y en Twitter acordamos, o mi correo electrónico que es Paco, NEZP de proaño @gmail.com, o en Twitter también me siguen, y en Twitter me escriben, y ahí les paso mi contacto del WhatsApp por adentro y nos ponemos en contacto. Bueno, ya saben, nosotros vamos a dejar los contactos de Mauricio en la descripción del episodio, entonces cualquier cosa lo pueden ver ahí. Una vez más, Francisco, muchas gracias por haber venido, y gracias a ustedes por escuchar. Esto fue Soda Histeria. Nos vemos. Gracias.
try.